El frío de la mañana se colaba por las rendijas de mi abrigo raído, un frío que calaba hasta los huesos y recordaba la desolación que ahora habitaba mi alma. Aquí, en el rastro de Madrid, entre el bullicio de las primeras horas y el olor acre del metal viejo y el sudor, vendía los últimos vestigios de una vida que ya no existía. Un collar de perlas, un recuerdo de aquel aniversario en Venecia, ahora se ofrecía a un comprador anónimo por unas pocas monedas. Cada objeto que pasaba de mis manos era una puñalada más, un recordatorio de la opulencia que se esfumó como humo. Recuerdo la casa, la mansión Vargas Robles, con sus salones dorados y las risas despreocupadas de Javier y Sofía. Éramos una familia, o eso creía yo. Ricardo, mi esposo, con su sonrisa encantadora y sus promesas de un futuro eterno, era el pilar de nuestro mundo. Ahora, esa sonrisa me parece una mueca burlona, y sus promesas, mentiras tejidas con hilos de oro. La caída fue tan súbita como devastadora. Un día, teníamos todo, al siguiente, nada. La traición se había instalado en nuestro hogar, disfrazada de confianza, y me había dejado aquí, en este mercado de despojos, vendiendo mi pasado para poder comer. Mis hijos, ¿cómo pudieron? La imagen de sus rostros, ahora ajenos a mi sufrimiento, me oprime el pecho. Javier, con su ambición desmedida, y Sofía, tan superficial y ajena a la realidad, cómplices de la ruina. La amargura es un sabor constante en mi boca. Con la experiencia que me ha dado esta cruel lección, veo con claridad la manipulación, la codicia que los cegó. Vendí un pequeño broche de plata, un regalo de mi madre. El comprador lo examinó con desinterés, y yo sentí como se me desgarraba el alma. El pasado era un lujo que ya no podía permitirme. Solo quedaba la necesidad de sobrevivir, y una furia silenciosa que empezaba a germinar en la oscuridad de mi desesperación. La mañana en el rastro se desvaneció con la misma lentitud con la que se desmoronaba mi existencia. El frío persistía, inclemente, pero ya no era solo el del aire. Era un frío interno, un vacío helado que el sol pálido de Madrid no lograba disipar. Cada moneda que caía en mi mano era un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. La necesidad, esa fuerza primaria y brutal, me empujaba a hurgar en las pocas pertenencias que aún conservaba, reliquias de una opulencia que ahora me resultaba ajena, casi obscena. Fue entonces, mientras buscaba entre los despojos de mi pasado, en una caja de madera desvencijada que perteneció a Ricardo, donde el destino, o quizás la ironía, decidió jugarme una nueva carta. La caja olía a polvo y a olvido, a los años en que Ricardo aún se dignaba a guardar cosas que no fueran sus trajes impecables o sus informes financieros. No esperaba encontrar nada de valor, solo alguna baratija que pudiera vender por unas míseras monedas para comprar un pan. Mis dedos, entumecidos por el frío y la desesperanza, tropezaron con un objeto que no reconocí de inmediato. Era un sobre, amarillento por el paso del tiempo, de un papel grueso y algo quebradizo. No tenía remitente, ni dirección. Solo el sello de lacre, roto, y un nombre escrito con la caligrafía elegante y distintiva de Ricardo, para mi futuro. Una punzada de aprensión me recorrió la espalda. ¿Qué podía ser esto? Ricardo nunca fue dado a las efusividades sentimentales, y menos aún a guardar cartas sin destinataria aparente. Con la misma lentitud con la que desenterraba los recuerdos en el rastro, abrí el sobre. Dentro, no había una carta, sino una serie de hojas dobladas, cubiertas de números y símbolos que no lograba descifrar. Parecían garabatos, un código secreto, un lenguaje ajeno que, sin embargo, emanaba una extraña familiaridad. La curiosidad, esa vieja amiga que tantas veces me había traído problemas, comenzó a avivar la llama en la oscuridad de mi desesperación. ¿Qué significaban aquellos extraños mensajes? ¿Por qué Ricardo los guardaría con tanto celo? La posibilidad de que aquello fuera una pista, una llave para entender la ruina que me había engullido, era demasiado tentadora como para ignorarla. El bullicio del mercado se desvaneció, mis sentidos se concentraron en el papel entre mis manos. Sentí la textura del papel, el ligero relieve de la tinta. Era un fragmento de la vida que me habían arrebatado, un pedazo de la verdad oculta tras la fachada de mi matrimonio. La aprensión inicial dio paso a una creciente intriga. Aquello no era un simple recuerdo. Era una pieza de un rompecabezas mucho mayor, un rompecabezas que, sospechaba, involucraba la desaparición de todo lo que alguna vez amé. Mis hijos, Javier y Sofía, sus miradas vacías, su complicidad silenciosa en mi caída, todo empezaba a cobrar un sentido siniestro. Me guardé el sobre con cuidado, ocultándolo entre las pocas pertenencias que aún me quedaban. La necesidad de vender se había diluido momentáneamente, eclipsada por la urgencia de desentrañar el misterio que tenía entre mis manos.
El frío seguía ahí, pero ahora lo sentía de otra manera. Ya no era solo el frío de la miseria, sino el escalofrío que precede a una tormenta, la premonición de que algo estaba a punto de cambiar. Miré a mi alrededor, a los rostros anónimos que buscaban tesoros entre la basura, y sentí una determinación férrea. Ya no era solo una vendedora en el rastro. Era una mujer que había encontrado una pista, una señal en medio del caos, y estaba decidida a seguirla hasta el final, sin importar el precio. El sobre amarillento, con sus mensajes crípticos, era mi única esperanza, mi primer arma en la guerra que estaba a punto de comenzar. La aprensión seguía latente, pero la furia silenciosa que había empezado a germinar en mí ahora tenía un propósito, un objetivo. La crudeza del rastro, con su constante murmullo de transacciones y el olor a metal oxidado, se desvaneció. El sobre amarillento, con su carga de misterio, se había convertido en mi único refugio. Me senté en un banco frío y desolado, ajena al ir y venir de la gente, con la mente fija en las hojas arrugadas que sostenía. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. La necesidad de comer, de encontrar un techo, de simplemente sobrevivir, quedó relegada a un segundo plano. Ahora, solo existía la urgencia de desentrañar el enigma que Ricardo, mi propio esposo, había dejado tras de sí. Recordé con una punzada de ironía la época en que él y yo compartíamos sueños, antes de que la ambición y la codicia pervirtieran cada uno de nuestros planes. En aquel entonces, la lectura era mi pasatiempo favorito, y entre mis posesiones más preciadas se encontraba un viejo libro de códigos, un regalo de mi padre, un hombre de mente aguda y métodos poco convencionales. ¿Sería esa reliquia, olvidada en algún rincón de mi antigua vida, la llave que necesitaba? La idea se ancló en mi mente con la fuerza de una revelación. Con una determinación que no sabía que poseía, me levanté y me dirigí hacia el pequeño cuarto que ahora llamaba hogar, un espacio austero y desprovisto de cualquier vestigio de mi vida anterior. Busqué entre las pocas cajas que aún conservaba, aquellas que contenían los restos de un pasado que me habían arrebatado. Mis manos, temblorosas pero firmes, escarbaron en la oscuridad hasta que mis dedos rozaron la cubierta de cuero desgastado. El viejo libro de códigos. De vuelta en el banco, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor, abrí el libro. Sus páginas amarillentas olían a tiempo y a secretos. Busqué con avidez las tablas de sustitución, los cifrados de Vigenere, los métodos de transposición que mi padre me había enseñado con tanta paciencia. Comparé los símbolos del sobre con los patrones del libro, mi mente trabajando a toda velocidad, reconstruyendo el rompecabezas que Ricardo había orquestado. Las primeras horas fueron frustrantes. Los números y las letras parecían danzar ante mis ojos, burlándose de mi esfuerzo. Pero entonces, algo hizo clic. Un patrón recurrente, una secuencia que se repetía, me dio la pista que necesitaba. Era un cifrado simple, pero efectivo, diseñado para ocultar información a ojos inexpertos. Ricardo, siempre tan seguro de su astucia, había subestimado mi propia capacidad, mi propia herencia de inteligencia. A medida que los mensajes comenzaban a desvelarse, una verdad helada se apoderó de mí. No eran simples anotaciones financieras. Eran instrucciones, transferencias de fondos ocultas, planes para desviar la fortuna de nuestra familia. Y lo peor, lo más devastador, era la confirmación de la complicidad de mis propios hijos. Javier y Sofía. Sus nombres aparecían en las anotaciones, asociados a fechas y cantidades específicas, marcando su participación activa en la ruina de mi vida. La superficialidad de Sofía, la ambición desmedida de Javier, todo encajaba en un patrón de traición tan calculado como cruel. Ricardo no solo los había manipulado, sino que los había involucrado en su propia red de engaños. La luz del día comenzaba a menguar, tiñendo el cielo de Madrid con tonos anaranjados y púrpuras, pero yo apenas era consciente de ello. Las palabras descifradas quemaban mis ojos, mi mente, mi alma. La imagen de Ricardo, con su sonrisa encantadora y sus promesas vacías, se superponía a los rostros de mis hijos, sus miradas de complicidad en aquel momento de la verdad. La amargura se transformó en una furia fría y contenida. Ya no era una víctima desamparada. Era una mujer que había descubierto la verdad, una verdad que la impulsaba a la acción. El sobre amarillento, antes un símbolo de mi desesperación, se había convertido en mi arma, en el catalizador de mi renacimiento. El frío del rastro se había disipado, reemplazado por un escalofrío mucho más profundo, uno que nacía en las entrañas y se extendía como una mancha de tinta sobre el lienzo de mi alma. Las palabras descifradas del sobre amarillento se repetían en mi mente, cada una daga clavada en el corazón de mis recuerdos. La traición de Ricardo era un veneno conocido,
Pero la complicidad de Javier y Sofía, eso era un abismo insondable de dolor. Sentada en el banco desvencijado, ajena al murmullo del mercado que comenzaba a disiparse con la tarde, la cruda realidad se estrellaba contra los vestigios de mi antigua vida. En mi pequeño y austero cuarto, la tenue luz de una bombilla era mi única compañera. Allí, entre las pocas cajas que contenían los restos de un pasado desmoronado, busqué entre los despojos. Mis dedos, aún entumecidos, rozaron la cubierta de cuero desgastado de mi viejo diario. Aquel objeto, testigo silencioso de mis esperanzas y sueños, se convirtió en mi refugio y mi tortura. Lo abrí con manos temblorosas, sus páginas amarillentas un eco del tiempo transcurrido. Las primeras entradas eran un bálsamo, un recordatorio de la Elena que fui, una mujer llena de ilusiones, enamorada de un hombre que creía honesto, soñando con un futuro próspero para mi familia. Escribía sobre los planes que Ricardo y yo habíamos trazado juntos, sobre la emoción de construir un imperio desde cero, sobre el amor que sentía por mis hijos, Javier y Sofía, a quienes veía como la continuación de nuestros sueños. Comparaba esas palabras llenas de optimismo con la fría lógica de los mensajes cifrados, y la brecha entre ambas realidades era un abismo insalvable. Recuerdo una página, fechada hace 20 años, donde describía la alegría de la primera gran inversión de Ricardo, un proyecto que prometía estabilidad y crecimiento. Había escrito con entusiasmo sobre cómo ese éxito nos permitiría ofrecer a nuestros hijos un futuro lleno de oportunidades, lejos de las carencias que yo misma había conocido. Las palabras fluían con una fe inquebrantable en el hombre que tenía a mi lado, en el padre que serían mis hijos. Ahora, esas mismas palabras sonaban huecas, irónicas, un cruel recordatorio de mi ceguera. Las entradas posteriores se volvieron más cautelosas, tímidas insinuaciones de las dudas que empezaban a roer mi confianza. Mencionaba conversaciones extrañas entre Ricardo y Javier, la creciente distancia de Sofía, su desinterés por mis preocupaciones. Había notado mi inquietud ante las largas ausencias de Ricardo, sus evasivas respuestas, la sensación de que algo oscuro se tejía a mi alrededor. Pero incluso en esos momentos de incertidumbre, la idea de una traición deliberada, de una conspiración familiar, me parecía inconcebible, una locura nacida de la paranoia. El diario era un espejo implacable, reflejando no solo mis esperanzas traicionadas, sino también mi pasividad. ¿Por qué no insistí más? ¿Por qué no rompí esa barrera de silencio y evasión? La desesperación inicial, el shock de la revelación, comenzó a dar paso a algo más oscuro, más peligroso, una furia fría y calculada. La Elena que escribía con inocencia y amor en esas páginas había muerto, devorada por la codicia y la traición. La mujer que ahora sostenía el diario era otra. El dolor seguía ahí, un peso constante en el pecho, pero ya no me paralizaba. Se estaba transformando, refinando en un acero incandescente. La decepción se convirtió en determinación. La tristeza dio paso a una voluntad férrea. Había sido una mendiga en las calles de Madrid, pero la verdad que acababa de desenterrar era un tesoro mucho mayor. Era el combustible que necesitaba para encender la llama de mi venganza. Ya no me dejaba consumir por el pasado, lo usaba como arma. La Elena de los diarios era un recuerdo. La Elena del presente estaba forjando su propio futuro, uno en el que la justicia, y no la desesperación, dictaría las reglas. El peso de la verdad era abrumador, pero me estaba dando la fuerza para levantarme y luchar. El peso del diario en mis manos era casi tan insoportable como el peso de la verdad que acababa de desenterrar. La Elena que había escrito esas páginas, llena de una fe ingenua en su marido y en el futuro, me resultaba una extraña. 20 años de matrimonio, de sueños compartidos, reducidos a cenizas por la codicia y la traición. La furia que sentía no era un arrebato pasional, sino una calma helada, una resolución que se había forjado en el crisol de la desesperación. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien con la perspectiva y la sabiduría para guiarme en este laberinto de engaños. Y solo uno venía a mi mente, don Mateo Fernández. Conocía a Mateo desde hacía décadas. Era un viejo amigo de la familia, un hombre de negocios retirado que siempre había desconfiado de las apariencias y valorado la integridad por encima de todo. En mi juventud, solía pasar horas en su despacho, fascinada por su agudeza mental y su rectitud. Él, a su vez, me había visto crecer, conocía mi carácter, y lo más importante, confiaba en mí. Era mi última esperanza. Con el sobre amarillento apretado en el bolsillo interior de mi chaqueta raída, salí de mi austero refugio. El aire de la tarde en Madrid, antes un consuelo, ahora me parecía cargado de la podredumbre de mi propia vida. Me dirigí hacia el barrio de las Letras, un lugar que siempre había evocado en mí una sensación de tranquilidad y cultura,
un contraste marcado con la cruda realidad que me perseguía. Elegí un café discreto, uno de esos locales con mesas de madera oscura y olor a café recién molido, donde la discreción era la norma. Me senté en un rincón apartado, observando la entrada, sintiendo la inquietud crecer en mi interior. No tardó mucho en llegar. Don Mateo, con su porte distinguido y su mirada penetrante, se deslizó en la silla frente a mí. A pesar de los años, su rostro conservaba la misma expresión de serena inteligencia. «Elena, querida», dijo, su voz grave y amable. «Hace tiempo que no te veía. Me alegra verte, aunque debo confesar que tu llamada me ha sorprendido». Intenté sonreír, pero mis labios apenas se movieron. «Don Mateo, gracias por venir. Necesito su ayuda. Algo muy grave ha sucedido». Saqué el sobre amarillento de mi bolsillo. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo depositaba sobre la mesa entre nosotros. Esto es la prueba de todo. Observé cómo sus ojos, acostumbrados a desentrañar balances y contratos, se fijaban en el sobre. Con una lentitud deliberada, lo abrió. El silencio se extendió entre nosotros, solo roto por el murmullo distante de la calle. Mientras él examinaba los mensajes cifrados, yo repasaba mentalmente los últimos acontecimientos, la traición de Ricardo, la participación de Javier y Sofía. Sentí una punzada de dolor al recordar la inocencia que una vez empañó mis ojos, la Elena que confiaba ciegamente en su familia. Don Mateo, con una expresión de creciente seriedad, levantó la vista hacia mí. «Elena, esto es grave. ¿Estás segura de lo que significa?» Asentí, la voz quebrada por la emoción contenida. «Lo he desafrado, Don Mateo. Ricardo, él ha desviado todo. Y Javier y Sofía están implicados». La incredulidad inicial en su rostro se transformó en una profunda preocupación. Tomó el sobre y lo examinó de nuevo, con la concentración de quien analiza un enigma financiero. «Esto requiere una estrategia cuidadosa, Elena. No podemos actuar impulsivamente. Necesitamos pruebas sólidas, un plan bien trazado». Sus palabras eran un bálsamo para mi alma atormentada. Por primera vez desde que encontré el sobre, sentí un atisbo de esperanza. No estaba sola. Don Mateo, con su experiencia y su sentido de la justicia, se había convertido en mi aliado. «Yo he revisado mis diarios», continué, sintiendo cómo la determinación reemplazaba al dolor. «Hay detalles, fechas, todo está ahí. Pero necesito su guía, su conocimiento para saber cómo usarlo, cómo recuperar lo que nos arrebataron». Él asintió, sus ojos fijos en los míos, transmitiendo una promesa silenciosa de apoyo. «Elena, tu fortaleza es admirable. Juntos, desentrañaremos esta red de engaños. Pero debemos ser discretos. Muy discretos». La tarde se desvanecía lentamente, pero en aquel rincón discreto del barrio de las Letras, una nueva luz comenzaba a brillar. La luz de la estrategia, de la esperanza, de la venganza justa. La tarde en el barrio de las Letras se desvanecía, tiñendo el cielo de Madrid con tonos anaranjados y púrpuras. En la intimidad del café discreto, la conversación con Mateo se volvía cada vez más concreta, más audaz. Las pruebas que él, con su aguda visión para los negocios, había analizado del sobre amarillento, confirmaban mis peores temores. Ricardo no solo había desviado fondos, sino que lo había hecho de una manera tan intrincada que solo un experto en contabilidad forense podría desentrañar. «Elena», comenzó Mateo, su voz un susurro grave que contrastaba con el murmullo del local. «Ricardo ha construido su imperio sobre cimientos de arena y mentiras. Pero lo más preocupante es la sofisticación de sus métodos. Ha utilizado las propias estructuras de Vargas Corp. Para ocultar sus movimientos. Es un sistema cerrado, diseñado para engañar a cualquiera que no esté dentro de él». Observé cómo sus dedos trazaban círculos imaginarios sobre la mesa. La experiencia que él acumuló a lo largo de décadas en el mundo financiero era un tesoro invaluable. Yo, por mi parte, había desenterrado mis viejos diarios, y en ellos, entre las anotaciones de mi vida pasada, encontré detalles que ahora cobraban un nuevo significado. Las conversaciones veladas de Ricardo, sus ausencias prolongadas, la forma en que siempre evitaba discutir las finanzas conmigo, delegando todo a un supuesto asesor que nunca conocí. «Mi diario», le dije, mi voz apenas un hilo, «contiene menciones a ciertas operaciones, a fechas clave». Ricardo solía hablar de optimizar la estructura fiscal, pero siempre de forma vaga. Quizás, con la información que yo tengo y tu conocimiento, podamos usar su propio sistema en su contra.
Mateo asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Exactamente. Si él ha creado un sistema para ocultar, debemos encontrar la puerta trasera. Necesitamos un punto de entrada, una vulnerabilidad. Y tus diarios, Elena, son esa llave. Nos dan el contexto, las fechas, los nombres clave que él intentó borrar. El plan comenzó a tomar forma, audaz y peligroso. No se trataba solo de recuperar el dinero. Se trataba de desmantelar la farsa de Ricardo pieza por pieza, de exponer la podredumbre que él y nuestros hijos habían construido sobre mi sacrificio. La idea era sembrar el caos en sus propias finanzas, utilizando la información que él creía segura. Podríamos simular una fuga de capitales interna, propuso Mateo, su mente ya trabajando a toda velocidad. Algo que parezca una operación de Ricardo, pero que en realidad esté diseñado para exponer sus métodos, y al mismo tiempo, desviar fondos de vuelta a una cuenta segura que podamos controlar. Necesitaremos acceso a ciertos registros, quizás una forma de infiltrarnos en sus sistemas informáticos. La sola idea me provocó un escalofrío, pero no de miedo, sino de una anticipación helada. La Elena que vendía baratijas en el rastro se sentía cada vez más distante. Esta nueva Elena, la estratega, la vengadora, estaba naciendo en la penumbra de aquel café. Tengo una idea, dije, recordando algo que Mateo mencionó sobre un antiguo contrato de compraventa de acciones que Ricardo había firmado años atrás. Ese contrato podría ser usado para demostrar una manipulación previa, un patrón de conducta. Mateo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sino que se posaba en la astucia de mi propuesta. Elena, querida, creo que estamos en la misma página. Si podemos vincular ese viejo contrato con las transacciones actuales y demostrar que fueron planeadas para defraudar, tendremos nuestro caso. Pero necesitamos ser impecables. Un solo error y todo se desmoronará. La noche ya había caído por completo sobre Madrid. El café, ahora casi vacío, era nuestro santuario. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la guerra silenciosa que estábamos declarando. Con la ayuda de Mateo, y armada con la verdad desenterrada de mis diarios y el sobre amarillento, estaba lista para contraatacar. La venganza no sería un acto impulsivo, sino una obra maestra de precisión financiera y justicia poética. La tarde se había desvanecido por completo, dejando paso a una noche madrileña que, para mí, se sentía cargada de una energía diferente. Ya no era la Elena de antes, la que se escondía en las sombras, sino una sombra con propósito. Mateo y yo habíamos pasado horas en aquel café discreto del barrio de las Letras, desgranando cada detalle, cada cifra, cada fecha que Ricardo había intentado sepultar. La información contenida en el sobre amarillento y mis viejos diarios de cuero negro se habían convertido en nuestras armas. Con la experiencia que la vida me había otorgado, y la guía experta de Mateo, comenzamos a sembrar las semillas de la duda. No se trataba de un ataque frontal, sino de un sutil envenenamiento del sistema. A través de intermediarios discretos, contactamos a algunos de los antiguos socios de Ricardo, aquellos que, como yo, habían sentido la frialdad de su ambición. Filtraciones anónimas, preguntas estratégicas dirigidas a analistas financieros que aún mantenían una mínima integridad, susurros sobre la volatilidad de Vargas Corp. Bajo la dirección de Ricardo. Mi papel se había transformado. Ya no era la esposa ignorada, sino la arquitecta silenciosa de su caída. Utilizando una cuenta bancaria abierta bajo un nombre ficticio, una cuenta que Mateo me había ayudado a establecer con la máxima discreción, comencé a realizar pequeñas, casi imperceptibles, transferencias de fondos entre las empresas fantasma que Ricardo había creado. Eran movimientos diseñados para parecer errores contables menores, para crear inconsistencias que, al ser detectadas por los auditores externos, levantaran una bandera roja sobre la gestión de Ricardo. Debemos ser precisos, Elena, me recordaba Mateo, su voz grave resonando con la seriedad del momento. Cada movimiento debe ser impecable. No podemos darle la oportunidad de defenderse de algo que no pueda ser probado. Estamos construyendo un caso, no una refriega callejera. Y así lo hice. Cada noche, después de la rutina que aún intentaba mantener para no levantar sospechas, me sumergía en el mundo de los números. La Elena que una vez se deleitaba con las pequeñas cosas, ahora encontraba una extraña satisfacción en desentrañar las complejas redes financieras de su propio marido. Era un juego peligroso, un ajedrez financiero donde cada pieza movida tenía el potencial de desestabilizar todo el tablero. Empezamos a observar los primeros efectos. Las noticias financieras comenzaron a murmurar sobre posibles irregularidades en Vargas Corp. Los rumores,
alimentados por nuestras sutiles filtraciones, hablaban de una posible investigación interna. Era solo el principio, pero la sensación de estar recuperando el control, de estar desmantelando la farsa pieza por pieza, era embriagadora. La calma helada que sentía al principio se estaba transformando en una determinación férrea, alimentada por la esperanza de que la verdad, por fin, saldría a la luz. El viejo contrato de compraventa de acciones, ese que Ricardo había firmado años atrás y que yo guardaba como una reliquia de tiempos mejores, se perfilaba como la pieza clave para vincular su pasado con sus actuales fechorías. Mientras Madrid se sumergía en la noche, yo me encontraba en el corazón de un plan intrincado, tejiendo una red de desconfianza en torno a Ricardo. Cada transferencia, cada rumor cuidadosamente plantado, era un paso más hacia la verdad. Pero la vida de mis hijos, Javier y Sofía, continuaba ajena a la tormenta que se gestaba. Ellos, en su burbuja de privilegios, seguían creyendo que su padre era el artífice invencible de su destino dorado. Recuerdo haberlos visto recientemente, en una de esas ocasiones forzadas que Ricardo organizaba para mantener las apariencias. Javier, con su sonrisa de suficiencia, presumía de sus últimas adquisiciones, gadgets tecnológicos de última generación que parecían más importantes que cualquier conversación familiar. Hablaba de inversiones futuras, de cómo estaba aprendiendo de su padre a mover el dinero con inteligencia. La ironía me golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Él no tenía idea de la inteligencia que se estaba desplegando contra su propia estructura familiar. Sofía, por su parte, estaba absorta en su teléfono, deslizando imágenes de fiestas y viajes exóticos. Su conversación, cuando la tenía, giraba en torno a la próxima temporada de moda o a los rumores de la alta sociedad. Me miraba con esa mezcla de indiferencia y condescendencia que tanto me dolía. Para ella, yo era una figura del pasado, un vestigio de tiempos menos glamurosos, alguien que no comprendía su mundo de excesos y superficialidad. Ni ella ni Javier sospechaban que la mujer que tanto despreciaban estaba, en ese preciso instante, desmantelando el imperio sobre el que se sustentaba su cómoda existencia. La verdad era que Ricardo había logrado mantenerlos en una especie de limbo, alejados de las verdaderas complejidades de sus negocios. Les había vendido la imagen de un hombre poderoso, un genio financiero que controlaba cada variable. Y ellos, tan fácilmente influenciables, habían comprado esa ilusión sin cuestionarla. Creían que su padre era intocable, que sus fortunas estaban aseguradas por su supuesta genialidad. No podían concebir que el mismo hombre que les proporcionaba todo aquello estaba, en realidad, construyendo su castillo sobre cimientos de fraude y engaño, y que yo, su madre, era la única que veía la grieta que amenazaba con derrumbarlo todo. Mientras ellos vivían en esa irrealidad, yo sentía el peso de la verdad, la amargura de su complicidad silenciosa. No era solo Ricardo quien me había traicionado, eran mis propios hijos, quienes, por conveniencia o por simple egoísmo, habían permitido que la ambición de su padre los corrompiera. Esa noche, mientras Mateo y yo repasábamos los últimos detalles de nuestro plan en el discreto café del barrio de las Letras, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Ellos estaban desprevenidos, perdidos en su propio mundo de apariencias, y yo estaba a punto de sacudirlos violentamente, de obligarlos a ver la realidad que habían elegido ignorar. Era un acto necesario, aunque doloroso. La verdad, por cruda que fuera, debía salir a la luz. El aire en aquel café discreto del barrio de las Letras se sentía cargado de una electricidad contenida. Mateo, con su habitual serenidad, repasaba los últimos detalles en una pequeña libreta mientras yo, bajo la piel de una identidad que apenas empezaba a sentir mía, repasaba mentalmente los pasos. La cuenta bancaria, abierta con nombres que no existían en el registro civil pero que resonaban con una verosimilitud calculada, era el conducto. Los fondos, antes propiedad de Ricardo, ahora fluían a través de una red de empresas fantasma que él mismo había tejido, pero que yo, con la guía de Mateo, estaba deshilachando. La operación era un arte delicado, una danza en la cuerda floja de la legalidad financiera. No se trataba de un robo burdo, sino de una desestabilización orquestada. Pequeñas transferencias, aparentemente insignificantes, moviéndose entre cuentas con nombres similares, creando un rastro de migas de pan que, al ser seguido por ojos entrenados, apuntaría directamente a la incompetencia, o peor aún, a la malversación deliberada de Ricardo. Elegí un momento de aparente calma en los mercados, un respiro antes de la tormenta que yo misma desataría. Activé la secuencia. Los clics de los botones en el portátil parecían amplificarse en el silencio tenso del local. Observé la pantalla, el flujo de números que se transformaban, que cambiaban de dueño en cuestión de segundos. Era un acto de precisión quirúrgica,
cada movimiento calculado para maximizar el impacto y minimizar el riesgo de ser detectada. Sentí una extraña mezcla de adrenalina y una frialdad que me era cada vez más familiar. Ya no era la Elena de antes, la que temblaba ante la mera idea de confrontación. Ahora, cada transacción era un golpe certero, un ladrillo que retiraba de la base de su imperio. Al día siguiente, las ondas de choque comenzaron a sentirse. Los rumores, que hasta entonces eran susurros apenas audibles, se convirtieron en murmullos más insistentes en los círculos financieros. Hablaban de una volatilidad inusual en Vargas Corp, de discrepancias contables que empezaban a ser difíciles de ignorar. En la oficina de Ricardo, el pánico debía estar haciendo estragos. Me imaginaba su rostro, esa máscara de control férreo empezando a resquebrajarse ante la evidencia de que su propio sistema se volvía en su contra. No podía verlo, pero podía sentir la reverberación de su desasosiego. Mateo me observaba, sus ojos profundos reflejando una mezcla de aprobación y cautela. «Es solo el principio, Elena», me dijo, su voz grave resonando con la experiencia de quien ha navegado estas aguas turbulentas. El viejo contrato de compraventa de acciones, ese que Ricardo había firmado años atrás y que yo guardaba como una reliquia de tiempos mejores, se perfilaba como la pieza clave para vincular su pasado con sus actuales fechorías. Mientras Madrid se sumergía en la noche, yo me encontraba en el corazón de un plan intrincado, tejiendo una red de desconfianza en torno a Ricardo. Cada transferencia, cada rumor cuidadosamente plantado, era un paso más hacia la verdad. Pero la vida de mis hijos, Javier y Sofía, continuaba ajena a la tormenta que se gestaba. Ellos, en su burbuja de privilegios, seguían creyendo que su padre era el artífice invencible de su destino dorado. Recuerdo haberlos visto recientemente, en una de esas ocasiones forzadas que Ricardo organizaba para mantener las apariencias. Javier, con su sonrisa de suficiencia, presumía de sus últimas adquisiciones, gadgets tecnológicos de última generación que parecían más importantes que cualquier conversación familiar. Hablaba de inversiones futuras, de cómo estaba aprendiendo de su padre a mover el dinero con inteligencia. La ironía me golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Él no tenía idea de la inteligencia que se estaba desplegando contra su propia estructura familiar. Sofía, por su parte, estaba absorta en su teléfono, deslizando imágenes de fiestas y viajes exóticos. Su conversación, cuando la tenía, giraba en torno a la próxima temporada de moda o a los rumores de la alta sociedad. Me miraba con esa mezcla de indiferencia y condescendencia que tanto me dolía. Para ella, yo era una figura del pasado, un vestigio de tiempos menos glamurosos, alguien que no comprendía su mundo de excesos y superficialidad. Ni ella ni Javier sospechaban que la mujer que tanto despreciaban estaba, en ese preciso instante, desmantelando el imperio sobre el que se sustentaba su cómoda existencia. La verdad era que Ricardo había logrado mantenerlos en una especie de limbo, alejados de las verdaderas complejidades de sus negocios. Les había vendido la imagen de un hombre poderoso, un genio financiero que controlaba cada variable. Y ellos, tan fácilmente influenciables, habían comprado esa ilusión sin cuestionarla. Creían que su padre era intocable, que sus fortunas estaban aseguradas por su supuesta genialidad. No podían concebir que el mismo hombre que les proporcionaba todo aquello estaba, en realidad, construyendo su castillo sobre cimientos de fraude y engaño, y que yo, su madre, era la única que veía la grieta que amenazaba con derrumbarlo todo. Mientras ellos vivían en esa irrealidad, yo sentía el peso de la verdad, la amargura de su complicidad silenciosa. No era solo Ricardo quien me había traicionado, eran mis propios hijos, quienes, por conveniencia o por simple egoísmo, habían permitido que la ambición de su padre los corrompiera. Esa noche, mientras Mateo y yo repasábamos los últimos detalles de nuestro plan en el discreto café del barrio de las Letras, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Ellos estaban desprevenidos, perdidos en su propio mundo de apariencias, y yo estaba a punto de sacudirlos violentamente, de obligarlos a ver la realidad que habían elegido ignorar. Era un acto necesario, aunque doloroso. La verdad, por cruda que fuera, debía salir a la luz. El aire en aquel café discreto del barrio de las Letras se sentía cargado de una electricidad contenida. Mateo, con su habitual serenidad, repasaba los últimos detalles en una pequeña libreta mientras yo, bajo la piel de una identidad que apenas empezaba a sentir mía, repasaba mentalmente los pasos. La cuenta bancaria, abierta con nombres que no existían en el registro civil pero que resonaban con una verosimilitud calculada, era el conducto. Los fondos, antes propiedad de Ricardo, ahora fluían a través de una red de empresas fantasma que él mismo había tejido, pero que yo, con la guía de Mateo, estaba deshilachando. La operación era un arte delicado,
una danza en la cuerda floja de la legalidad financiera. No se trataba de un robo burdo, sino de una desestabilización orquestada. Pequeñas transferencias, aparentemente insignificantes, moviéndose entre cuentas con nombres similares, creando un rastro de migas de pan que, al ser seguido por ojos entrenados, apuntaría directamente a la incompetencia, o peor aún, a la malversación deliberada de Ricardo. Elegí un momento de aparente calma en los mercados, un respiro antes de la tormenta que yo misma desataría. Activé la secuencia. Los clics de los botones en el portátil parecían amplificarse en el silencio tenso del local. Observé la pantalla, el flujo de números que se transformaban, que cambiaban de dueño en cuestión de segundos. Era un acto de precisión quirúrgica, cada movimiento calculado para maximizar el impacto y minimizar el riesgo de ser detectada. Sentí una extraña mezcla de adrenalina y una frialdad que me era cada vez más familiar. Ya no era la Elena de antes, la que temblaba ante la mera idea de confrontación. Ahora, cada transacción era un golpe certero, un ladrillo que retiraba de la base de su imperio. Al día siguiente, las ondas de choque comenzaron a sentirse. Los rumores, que hasta entonces eran susurros apenas audibles, se convirtieron en murmullos más insistentes en los círculos financieros. Hablaban de una volatilidad inusual en Vargas Corp, de discrepancias contables que empezaban a ser difíciles de ignorar. En la oficina de Ricardo, el pánico debía estar haciendo estragos. Me imaginaba su rostro, esa máscara de control férreo empezando a resquebrajarse ante la evidencia de que su propio sistema se volvía en su contra. No podía verlo, pero podía sentir la reverberación de su desasosiego. Mateo me observaba, sus ojos profundos reflejando una mezcla de aprobación y cautela. «Es solo el principio, Elena», me dijo, su voz grave resonando con la experiencia de quien ha navegado estas aguas turbulentas. La investigación apenas comenzaba, y aunque la cercanía de Morales era un riesgo, también era una oportunidad. Una oportunidad para que la verdad, por fin, saliera a la luz. El inspector Morales, con su tenacidad habitual, había logrado acceder a información sobre una cena familiar en la mansión Vargas Robles. No era una información que yo hubiera buscado activamente, pero la coincidencia era demasiado oportuna para ignorarla. Si Ricardo iba a ser expuesto, qué mejor escenario que el corazón de su propio hogar, rodeado de aquellos a quienes había involucrado en su engaño y que, a su vez, me habían traicionado. Mateo, con su prudencia característica, me advirtió sobre los riesgos, sobre la imprevisibilidad de un encuentro cara a cara con ellos. Un movimiento en falso, Elena, y todo podría desmoronarse, me dijo, su voz grave resonando con la preocupación de quien ha visto demasiado. Pero la prudencia, en ese momento, se sentía como una cadena. Había pasado demasiado tiempo viviendo en las sombras, tejiendo mi venganza con hilos invisibles. Era hora de que la verdad saliera a la luz, de que la fachada de Ricardo se resquebrajara ante los ojos de quienes más le importaban, o al menos, de quienes se pretendía que le importasen. Con esa determinación férrea que había forjado en el fuego de la adversidad, me preparé. El viejo diario de cuero negro, testigo mudo de mis esperanzas y desilusiones, permaneció cerrado sobre la mesa. No era el momento de la nostalgia, sino de la acción. Elegí un vestido de noche elegante y sobrio, un atuendo que proyectaba una autoridad silenciosa, una fuerza contenida. No buscaba el escándalo, sino la revelación. La mansión Vargas Robles se alzaba imponente contra el cielo crepuscular, un monumento a la opulencia vacía que Ricardo había construido sobre mis ruinas. Al llegar, los guardias de seguridad me reconocieron, aunque mi presencia allí, sin previo aviso y en circunstancias tan extrañas, desató una oleada de murmullos y miradas de incredulidad. El aire dentro de la mansión era denso, cargado con la fragancia de flores caras y el eco de conversaciones superficiales. Javier y Sofía, mis hijos, estaban allí, sus rostros iluminados por la luz dorada de las lámparas de araña, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me abrí paso entre los invitados, la mayoría socios de Ricardo, hombres y mujeres cuyas sonrisas eran tan falsas como las promesas de su anfitrión. La sorpresa en sus rostros al verme fue palpable. Durante años, me habían dado por desaparecida, por vencida. Ahora, mi aparición era un enigma que nadie sabía cómo descifrar. Ricardo, al verme, palideció momentáneamente. Su habitual compostura se resquebrajó, revelando por un instante la rabia y el pánico que bullían bajo la superficie. Javier, con su arrogancia juvenil, se acercó, sus ojos fijos en mí con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Qué haces aquí, madre?», preguntó, su voz teñida de un sarcasmo que me heló la sangre. Sofía, a su lado, me observaba con una expresión vacía,
más preocupada por el revuelo que por la verdadera razón de mi presencia. Me detuve en el centro del gran salón, sintiendo las miradas de todos clavadas en mí. Era el momento. El momento de desmantelar la farsa, de exponer la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. El silencio se cernió sobre la estancia, denso y expectante. Ricardo intentó recuperar el control, su voz tensa. Elena, qué sorpresa tan inesperada. ¿No crees que es un poco tarde para visitas? Su intento de minimizar mi presencia fue tan patético como predecible. Pero yo ya no era la Elena que la había pisoteado. Con una calma que desmentía la tempestad que rugía en mi interior, me dispuse a hablar, a desatar la verdad que había estado guardando. La confrontación había comenzado. Ricardo intentó recuperar el control, su voz tensa. Elena, qué sorpresa tan inesperada. ¿No crees que es un poco tarde para visitas? Su intento de minimizar mi presencia fue tan patético como predecible. Pero yo ya no era la Elena que la había pisoteado. Con una calma que desmentía la tempestad que rugía en mi interior, me dispuse a hablar, a desatar la verdad que había estado guardando. La confrontación había comenzado. Tarde para algunos, Ricardo, pero justo a tiempo para otros, respondí, mi voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a mí misma. Los invitados, antes inmersos en conversaciones triviales, ahora guardaban un silencio expectante. Javier y Sofía me miraban, la confusión inicial dando paso a una creciente inquietud en sus rostros. El inspector Morales, discreto hasta entonces, se había posicionado cerca de la entrada, su mirada analítica recorriendo la escena. Había sido una corazonada, un impulso casi irracional, pero la presencia de Mateo, coordinando desde las sombras, me daba la seguridad necesaria. Él había logrado que Morales estuviera aquí, bajo la excusa de una posible información sobre las irregularidades en Vargas Corp. No he venido a reprocharte tus deslices pasados, Ricardo, continué, dando un paso adelante. He venido a presentar los hechos. He venido a mostrarles a todos, a Javier, a Sofía, a nuestros amigos y socios, la verdad detrás de la fachada de éxito de Vargas Corp. Tomé el sobre amarillento con mensajes cifrados que había guardado en el bolsillo de mi vestido. Era la prueba irrefutable de la manipulación, de cómo él, con la ayuda de nuestros propios hijos, había orquestado mi ruina. Durante años, he vivido una mentira. Mi voz se quebró ligeramente, pero la recuperé con firmeza. Una mentira tejida por el hombre que juró amarme, y perpetuada por aquellos que debían ser mi sangre. Miré a Javier, luego a Sofía. Sus rostros se habían tornado pálidos, sus miradas esquivas. Sabía que la complicidad de ellos era una espina más profunda que la traición de Ricardo. Ricardo. Mi voz se elevó, resonando en el silencio opresivo de la mansión Vargas Robles. Tú, con tu codicia insaciable, decidiste que mi fortuna, la que construimos juntos, era tuya para dilapidar. Y para asegurarte de que nadie pudiera reclamar lo que te pertenecía por derecho, decidiste eliminarme del mapa. No solo financieramente, sino de la vida misma. Saqué el contrato de compraventa de acciones, un documento que Ricardo había falsificado para despojarme de mi parte. Y para que la jugada fuera perfecta, necesitaste cómplices. Hijos que, en lugar de defender a su madre, se vendieron al mejor postor. Mi mirada se clavó en Javier, luego en Sofía. Javier, tú firmaste bajo coacción, sí, pero tu ambición te hizo aceptar. Sofía, tú fuiste la mensajera, la que entregó las pruebas, la que facilitó mi aislamiento. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados se miraban unos a otros, la incredulidad pintada en sus rostros. Ricardo intentó interrumpirme, pero mi determinación era un muro infranqueable. Pero la verdad, Ricardo, es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir. En ese momento, don Mateo apareció en la entrada del salón, portando una carpeta. Se acercó con paso firme y me la entregó. Las pruebas que el inspector Morales y yo hemos recopilado confirman cada palabra de Elena, anunció Mateo, su voz clara y resonante. Las transferencias fantasma, las empresas pantalla, todo apunta a un fraude masivo orquestado desde la cúpula de Vargas Corp. El inspector Morales dio un paso al frente, mostrando una placa. Ricardo Vargas, queda usted detenido por fraude financiero, falsificación y conspiración. La mansión, que minutos antes rebosaba de una falsa opulencia, se sumió en el caos. Javier y Sofía, acorralados por la evidencia y la mirada de todos, se hundieron en sus asientos, derrotados. La venganza, fría y calculada, se había desatado, y yo,
Elena Robles, estaba en el centro de la tormenta que había provocado. La mansión, que momentos antes vibraba con la falsa alegría de una velada social, se convirtió de repente en un escenario de caos y desmoronamiento. El anuncio del inspector Morales, tan directo y desprovisto de emoción, actuó como una onda expansiva que arrasó con la fachada de respetabilidad que Ricardo había construido a lo largo de los años. Los invitados, un mosaico de socios, inversores y conocidos de la alta sociedad, pasaron de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a un murmullo creciente de pánico y desconfianza. Las miradas se desviaron de mí hacia Ricardo, cuya palidez inicial se había transformado en una máscara de furia impotente. Intentó balbucear una negación, una excusa torpe, pero las palabras se ahogaron en la atmósfera cargada de acusaciones. Observé a Javier y Sofía. Sus rostros, antes marcados por la arrogancia y la indiferencia, ahora reflejaban el pánico puro. Javier, con su habitual aire de superioridad, se encogió en su asiento como si buscara desaparecer entre la opulencia del mobiliario. Sofía, por su parte, se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados fijos en su padre, como si acabara de presenciar la caída de un ídolo inquebrantable. La complicidad que antes exhibían se evaporó, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Dos jóvenes arrastrados por la codicia y la falta de escrúpulos de su padre, incapaces de sostener la presión de la verdad. Los agentes de policía, coordinados por Morales, se movieron con eficiencia silenciosa. Se acercaron a Ricardo, quien, con una dignidad fingida que se desmoronaba por momentos, se dejó esposar. Cada clic de las esposas resonaba en el salón como un golpe final a su imperio de mentiras. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos con disimulo, otros con una prisa evidente, ansiosos por distanciarse de la escena del crimen y de la reputación mancillada de Ricardo Vargas. El aire, antes impregnado de perfume y conversaciones banales, ahora olía a derrota y a la cruda realidad de la traición. Don Mateo, con su habitual compostura, se acercó a mí. Su mirada transmitía una mezcla de tristeza y aprobación. «Lo has hecho, Elena», susurró, su voz apenas audible por encima del creciente clamor. «La verdad siempre encuentra su camino». Sentí un nudo en la garganta. La victoria era agridulce. Había logrado exponer la farsa, desmantelar la mentira que había definido mi vida durante tanto tiempo, pero el precio había sido la destrucción de mi familia, o al menos, de la imagen que de ella tenía. Los rostros de Javier y Sofía, ahora expuestos a la vergüenza pública, me miraban con una desesperación silenciosa. En sus ojos vi un atisbo de lo que podría ser el arrepentimiento, una chispa diminuta en la oscuridad de su complicidad. El colapso de la fachada de Ricardo Vargas no solo había desmantelado su imperio financiero, sino que también había revelado la fragilidad de los lazos que él mismo había corrompido. La policía se llevó a Ricardo, su figura imponente ahora reducida a un criminal esposado, su reputación hecha añicos ante los ojos de quienes antes lo admiraban. La mansión Vargas Robles, testigo mudo de tantas falsedades, se vació lentamente, dejando tras de sí el eco de un imperio desmoronado y la promesa de un nuevo comienzo para mí, un comienzo forjado en la verdad y la resiliencia. El peso de lo sucedido era inmenso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí el alivio de la autenticidad. El eco de la sirena se desvaneció en la distancia, llevándose consigo a Ricardo. La mansión Vargas Robles, antes un símbolo de poder y opulencia, ahora se sentía vacía, despojada de su alma corrupta. Los invitados habían huido como ratas de un barco que se hunde, dejando tras de sí un silencio espeso, cargado de la cruda realidad de lo sucedido. Me quedé allí, en medio del salón ahora desolado, sintiendo el peso de la verdad sobre mis hombros, una verdad que había tardado años en desenterrar. Javier y Sofía permanecían sentados, sus rostros pálidos y descompuestos, sus miradas perdidas en un abismo de vergüenza y desesperación. La complicidad que los había unido a su padre se había roto, dejándolos expuestos y vulnerables ante las consecuencias de sus actos. Don Mateo se acercó, su presencia una roca de calma en medio del torbellino emocional que me embargaba. Su mirada, llena de una comprensión profunda, me ofreció un consuelo silencioso. «Elena», dijo suavemente, su voz resonando con una calidez que contrastaba con la frialdad de la mansión, «todo ha terminado. La justicia, aunque lenta, ha prevalecido». Me tendió un documento, un fajo de papeles con sellos oficiales que parecían pesar una tonelada. Era el resultado de semanas de arduo trabajo legal, de noches en vela revisando cuentas y de la tenaz investigación de don Mateo y el inspector Morales. Gracias a la evidencia irrefutable que habíamos presentado, a las transferencias bancarias ilícitas y a las empresas fantasma creadas para desviar fondos, los tribunales habían actuado con celeridad. El contrato de compraventa de acciones,
ese documento que Ricardo había falsificado para despojarme de mi parte en Vargas Corp. Había sido anulado. Las acciones, que representaban no solo una fortuna considerable, sino también el legado de mi trabajo y mi visión, volvían a ser legalmente mías. El valor de Vargas Corp, inflado artificialmente por las manipulaciones de Ricardo, se había estabilizado una vez que la verdad salió a la luz. Las irregularidades salieron a la luz, y la empresa, aunque tambaleante, se recuperaría bajo una nueva gestión. Mi gestión. La idea era abrumadora. De la noche a la mañana, de ser una mujer que apenas podía vender sus pocas pertenencias para sobrevivir, me había convertido en una de las mujeres más ricas del país. La ironía era palpable. Mientras observaba los documentos, sentí una punzada de melancolía. Había recuperado mi fortuna, mi nombre, mi dignidad. Pero el precio había sido la destrucción de la imagen de mi familia, la fractura de los lazos que creía inquebrantables. Miré a Javier y Sofía. Sus rostros reflejaban el horror de darse cuenta de la magnitud de su error, de la traición que habían infligido a su propia madre. En sus ojos vi un atisbo de arrepentimiento, una súplica silenciosa que me desgarraba el alma. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil. La recuperación de mi fortuna era solo el primer paso. La reconstrucción de mi vida, y quizás, solo quizás, de la relación con mis hijos, sería la verdadera batalla. Don Mateo me rodeó con un brazo, ofreciéndome apoyo. «Tienes la fuerza, Elena», me dijo. «Siempre la has tenido. Ahora, con esto», señaló los documentos, «tienes las herramientas para construir un futuro diferente». Respiré hondo, el aire fresco de la mansión, ahora libre de la opresión de la mentira, llenando mis pulmones. El sol comenzaba a filtrarse por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, como si el universo mismo celebrara la verdad. La herencia recuperada no era solo un conjunto de bienes materiales. Era la validación de mi lucha, la prueba de que la resiliencia y la determinación podían superar incluso las traiciones más profundas. El camino de vuelta a la cima había sido brutal, pero estaba de pie, más fuerte que nunca. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del despacho de Ricardo Vargas, un lugar que antes representaba el pináculo de mi humillación y ahora, irónicamente, se convertía en el escenario de mi renacimiento. El silencio en la mansión Vargas Robles era casi tangible, un contraste brutal con el estruendo de la noche anterior. Los ecos de las sirenas aún resonaban en mi memoria, llevándose consigo la figura desmoronada de Ricardo, mi exesposo, el arquitecto de mi caída. Don Mateo, con esa serenidad que siempre me había reconfortado, permanecía a mi lado, un ancla en medio de la tormenta que acababa de amainar. Los documentos que sostenía en mis manos, el contrato de compraventa de acciones anulado, las pruebas irrefutables de la malversación, eran más que simples papeles. Eran la validación de mi lucha, la prueba tangible de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encuentra su camino. La fortuna que Ricardo me había arrebatado, el legado de mi esfuerzo y mi visión, volvía a ser mío. Vargas Corp, aunque tambaleante, se recuperaría, y yo estaría al mando. La ironía de pasar de la miseria a la opulencia en tan corto tiempo era abrumadora, pero la dignidad que había recuperado pesaba mucho más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. La puerta del despacho se abrió con un suave crujido. Javier y Sofía entraron, sus figuras encorvadas, sus rostros marcados por una vergüenza que parecía pesarles más que el propio arresto de su padre. Ya no eran los jóvenes arrogantes y despreocupados que habían orquestado mi desgracia. El pánico de la noche anterior se había transformado en una profunda contrición. Sus miradas, antes altivas y despectivas, ahora buscaban las mías con una súplica silenciosa, un anhelo desesperado de perdón. Javier fue el primero en hablar, su voz quebrándose por la emoción. «Mamá, no sé qué decir. Hemos sido unos idiotas. Yo he sido un monstruo». Sus ojos, que antes reflejaban la codicia de su padre, ahora se llenaban de lágrimas. «Todo lo que le hiciste a papá, lo merecías. Lo estábamos haciendo contigo». Sofía, con un temblor en la voz, se unió a él. «Por favor, mamá, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Papá nos manipuló. Nos convenció de que era lo correcto». Se acercó tímidamente, sus manos apretando un viejo diario de cuero negro que había recogido del suelo, un objeto que solía ser mío. Esto lo encontré en tu antigua habitación. Lo leímos. Entendimos todo lo que pasaste. Observé a mis hijos, a las personas que había amado y nutrido, y que luego me habían dado la espalda de la manera más cruel.
El dolor de su traición aún estaba fresco, una herida profunda que tardaría en sanar. No podía borrar los años de engaño, las noches de angustia que habían provocado. Pero al ver su arrepentimiento genuino, al percibir la humildad que ahora los envolvía, una pequeña parte de mi corazón, la que aún recordaba el amor incondicional de una madre, se conmovió. El camino que habéis elegido os ha traído hasta aquí, dije, mi voz firme pero teñida de una tristeza profunda. Habéis sido cómplices de la ruina de vuestra propia familia, de la destrucción de la confianza que os tenía. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante mí. La verdad ha salido a la luz. Vuestro padre ha pagado por sus crímenes. Y vosotros también debéis asumir las consecuencias de vuestras acciones. Me volví hacia ellos, mi mirada recorriendo sus rostros angustiados. No puedo borrar el pasado. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Pero tampoco puedo vivir anclada en el rencor. La vida es demasiado corta para eso. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión. Os perdono. No porque lo merezcáis ahora mismo, sino porque yo necesito seguir adelante. Necesito sanar. Vi un atisbo de esperanza en sus ojos, una chispa de alivio que luchaba contra la culpa. Javier se adelantó, extendiendo una mano temblorosa. Gracias, mamá. Te prometo que nunca más te fallaremos. Sofía se unió a él, sus lágrimas cayendo libremente. Don Mateo me sonrió, un gesto de aprobación silenciosa. Sabía que este era solo el comienzo. La recuperación de mi fortuna era un hecho, pero la reconstrucción de mi vida, y quizás, solo quizás, de las relaciones con mis hijos, sería una tarea mucho más ardua. El camino por delante sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre de la carga de la traición, libre de la sombra de la desesperación. Tenía mi dignidad restaurada, mi futuro en mis manos y la oportunidad de construir algo nuevo, algo auténtico, sobre las cenizas de lo que una vez fue. El sol de la mañana, ahora más brillante que nunca, iluminaba mi nuevo comienzo. Eso es todo. Si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el vídeo y qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Recuerda que tenemos otros vídeos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo vídeo.